presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo Nayib Bukele en un encuentro centrado en acuerdos migratorios entre ambos gobiernos. Durante la reunión, que contó con la parte del gabinete estadounidense, Bukele se refirió al polémico caso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado por la administración Trump y enviado directamente al SECOT, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Bukele fue tajante al decir que no tenía facultad para devolverlo a los Estados Unidos. Señor presidente Bukele, ¿planea regresarlo? Bueno, espero que no esté sugiriendo que vayamos a contrabandear un terrorista en los Estados Unidos. ¿Cómo puedo devolverlo a los Estados Unidos? ¿Lo voy a entrar de contrabando a los Estados Unidos? Por supuesto no voy a hacerlo. Es como, quiero decir, la pregunta es absurda. ¿Cómo puedo pasar de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos? No tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos. La fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, se pronunció sobre la pregunta de quién tiene la potestad para liberar a Ábrego García, quien fue deportado por error. En su respuesta dijo que depende de El Salvador y de Nayib Bukele decidir si se libera o no. Primero que nada, él estaba de manera ilegal en nuestro país, había estado de manera ilegal y en 2019 dos cortes, una corte de inmigración y una corte de inmigración de apelación, comprobaron que era un miembro de la pandilla MS-13 y que estaba de manera ilegal en nuestro país. En este momento hay trámites adicionales y papeleo que debemos hacer. Ahora es cuestión de El Salvador si quiere retornarlo, no es de nosotros decirlo. La Corte Suprema dijo, señor presidente, que si El Salvador quería regresarlo, y esto es asunto internacional, si querían regresarlo, facilitaríamos, por supuesto, un avión. El secretario de Estado, Marco Rubio, también intervino en este punto. Según dijo, la política exterior de los Estados Unidos la define el presidente y no un tribunal. No entiendo la confusión. Este individuo es ciudadano de El Salvador, estaba ilegalmente en los Estados Unidos y fue regresado a su país. Ahí es donde se deporta a la gente de su país de origen, excepto Venezuela, que se niega a aceptar gente de vuelta o lugares así. Puedo decirle esto, señor presidente, la política exterior de los Estados Unidos es conducida por el presidente de los Estados Unidos, no por las cortes, y ningún tribunal en los Estados Unidos puede decir cómo conducir la política exterior de los Estados Unidos, así de simple. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca desde el regreso del presidente Trump al poder. El republicano dijo que ayudará a El Salvador a construir más cárceles de seguridad. Bukele, por su parte, defendió su política de guerra contra las pandillas, que ha disminuido los índices de criminalidad en su país. A veces dicen que apresamos miles, me gustaría decir que realmente liberamos millones, así que ya saben, eso de hecho es muy bueno. ¿Quién le dio esa idea? ¿Puedo usar yo esas líneas? De hecho, señor presidente, tenemos que liberar 350 millones de personas, pero para liberar 350 millones tenemos que encarcelar a algunos. Esa es la manera en que funciona, ¿cierto? Para liberar a los criminales hay que apresarlos para que bajen los crímenes, para que los americanos puedan disfrutar. Y, por supuesto, muchos se unirán. Estoy seguro que la gente ve el cambio en las calles porque está iniciando apenas su segundo término, pero es claro. Para conversar sobre este tema, quiero saludar en Estados Unidos a John Feeley. Él es diplomático, analista internacional, fue embajador de Estados Unidos en Panamá entre el 2015 y el 2018. Embajador, bienvenido, buena tarde para usted. Un gran placer, Idaña. El placer es nuestro. A ver, primer presidente latinoamericano que es recibido por la administración, por el presidente Trump en esta segunda administración. Y luego me gustaría también llamar la atención en el espacio, en el tiempo que compartieron juntos en el Salón Oval de cara al público. ¿Qué lectura le da? Creo que tenemos que ver varios aspectos de la visita de hoy. Número uno, es, como dices, el primer mandatario latinoamericano que la Casa Blanca haya recibido. Eso
de por sí significa algo importante tanto para Nayib Bukele, El Salvador, y para Donald Trump. Donald Trump anda por el mundo en los primeros 3 meses y la verdad, para no decir mucho, es que no ha hecho muchos amigos. Él ha estado en su trabajo de aranceles sí, aranceles no, subiendo, bajando, causando caos. 6 trillones de dólares de riqueza en el mercado, desaparecido dentro de una semana. Entonces, para que Donald Trump tenga a un amigo en la Casa Blanca, es algo especial para los dos. Entonces yo creo que el tiempo que los dos mandatarios gastaron, también es importante notar, normalmente lo que se llama the mic drop, eso es cuando hay un micrófono, los dos presidentes sentados en sillas, dorado, por supuesto, para los dos, y hablando con la prensa, invitado. Hemos visto un ejemplo de una reunión que no ha ido bien. Eso fue con Volodymyr Zelensky de Ucrania. Y hoy día vimos, pues, el ejemplo opuesto. Una reunión que casi fue, caray, un nido de amor entre dos mandatarios que obviamente se quieren. También es fundamental notar que Nayib Bukele es poseedor de la cualidad quizás más importante para Donald Trump, que es una figura mediática. Nayib Bukele habla excelente inglés. Cuando los mandatarios se pueden comunicar en el mismo idioma, en mi experiencia, no importa quién sea el presidente, eso implica un nivel de intimidad que puede cambiar, si no los hechos de una relación, la franqueza y, como quien dice, el ambiente de la reunión. Y eso es lo que vimos hoy. Bueno, el presidente Bukele creo que tampoco, es decir, es un presidente con muchos amigos, ¿no? Quizás no lo sean tanto, pero por lo menos tuvieron una reunión amigable. Claro, pero no nos engañemos, Idaña. No son amigos. O sea, todo esto es teatro político. Y hay otros presidentes, casi todos los presidentes han tenido que ser actores en ese elenco del teatro político de lo que es una visita a la Casa Blanca. Yo he observado genuinas amistades en el pasado, pero eso es la primera vez que se conocen y se necesitan, como hemos dicho. Y yo creo que Donald Trump lo necesita para cumplir con su promesa de deportar a los más malévolos de los Estados Unidos, los disque venezolanos que están comiendo los perros y gatos, como mintió durante la campaña. Y Nayib Bukele necesita algo aún más importante, y es que Donald Trump no meta mano con los más de 2.5 millones de salvadoreños que en el año 2024 enviaron 8.5 mil millones de dólares a El Salvador. Y Dania, eso representa 23% del PIB. Imagínate tú la necesidad de que esos ciudadanos salvadoreños en Estados Unidos, trabajando aquí, con papeles, sin papeles, no importa, pero los que mandan dinero a su mamá, a su papá, a sus hermanos, Nayib Bukele necesita eso para apoyar su presupuesto nacional y el consumo de El Salvador. Entonces, como dije, los dos mandatarios se necesitan por un momento transaccional. Entonces, al encontrarse, eso de la apariencia de una amistad, como decimos en inglés, un bromance, un romance entre cuates o entre hermanos, es parte del teatro político. Las famosas remesas, ¿no? Razón importante por la que la señora Sheinbaum en México también ha manejado, aunque no sean en el entorno de la amistad, pero con cabeza fría, su relación con Trump. Claudia Sheinbaum también lo está manejando, pero mira, curiosamente, número uno,
el comercio entre los dos países no puede ser más distinto. La asimetría entre lo que es el comercio fronterizo entre Estados Unidos y México y lo que es el comercio entre El Salvador y Estados Unidos, literalmente no hay comparación. Claudia Sheinbaum tampoco ha aceptado los niveles de deportaciones en términos mediáticos. Sí tenemos una frontera que compartimos y sí, México está recibiendo muchos deportados mexicanos. Hay aproximadamente, según las cifras que yo he visto, 4 millones de mexicanos que están residiendo en Estados Unidos sin papeles o sin tener sus papeles ordenados. Y ella sí lo está recibiendo con brazos abiertos. Pero recibir lo que son delincuentes, asesinos, y aquí es algo muy importante, alegados asesinos, delincuentes y mareros. Gran parte del problema de hoy es que en todo el teatro político no se mencionó que de los 200, aproximadamente 250 deportados que Estados Unidos envió a Secot, la cárcel pues famosa ahí donde Nayib Bukele ha encarcelado tras rejas todos sus mareros de Mara Salvatrucha, Mara 18. No hay evidencias que el pueblo americano ha podido observar de que son mareros esos deportados, aparte de tatuajes. Perdóname, en un Estado de Derecho no se mide la culpabilidad o la inocencia por un tatuaje. Embajador, el Tribunal Supremo en Estados Unidos ordenó traer de vuelta al salvadoreño Ábrego García, que Estados Unidos aceptó que había deportado por un error administrativo. Hoy el presidente Trump dice que esa no es su potestad, que es el presidente Bukele. El presidente Bukele dice que no lo puede traer de nuevo porque es un terrorista. Es un juego de palabras. De lo más cruda, burda y fea, francamente, porque en el balance, en ese juego de palabras, en ese ping-pong de que yo no fui, no soy yo, queda una vida humana. Mire, yo no conozco al señor, hay muchos deportados, pero aparentemente, como dices tú, el mismo gobierno de los Estados Unidos, el ICE, admitió que fue por error, pero que no puede hacer nada. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando embajador, si había un deportado y yo nunca, honestamente, en todo el tiempo que yo trabajaba en el gobierno americano, en países donde había vuelos de deportados, había extraditados, etcétera, yo jamás, nunca recuerdo un error. Siempre enviamos a la gente correcta. Y si decía que eran delincuentes, muchas veces eso fue cuando yo estaba en México o en Colombia, cuando Estados Unidos enviaba a un colombiano, mandaba una carpeta de evidencia con la condena o por lo menos el alegato, las evidencias jurídicas. En este caso, nada de eso ocurrió. Lo esposaron, lo metieron en el avión y cuando la corte, bueno, primero un juez del distrito ordenó que devolviera el avión, el gobierno Trump mintió diciendo, no, lo siento, el avión ya está aterrizando en El Salvador. Luego, cuando hubo un fallo de emergencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ellos han dicho, no, ya no es nuestra responsabilidad porque la jurisdicción compete a El Salvador. Hoy día, cuando le preguntaron a Nayib Bukele en la Casa Blanca, ¿qué va a hacer con este señor que indebidamente, en contra de la ley americana, fue deportado? Él dijo, ¿cómo que yo voy a devolver a un terrorista? Yo no puedo llevar un terrorista aquí conmigo en mi avión. No, lo que es, Idania, es una burla, no solamente de la justicia, sino de la realidad. Y todo el mundo lo reconoce. La cuestión es quién lo va a aceptar. Y ya hemos visto una reacción muy fuerte de parte de la senadora de la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, Jeanne Shaheen, que emitió un comunicado bastante fuerte diciendo el gobierno de Donald Trump tiene que cumplir porque es la ley.
Si lo hacen, tenemos que ver. Pues habrá que ver si cumple o no con la ley. John Phillips, diplomático, analista internacional, fue embajador de los Estados Unidos en Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre un gusto. El gusto es nuestro.